La clase pasada vimos las bases del hombre espiritual, el cómo dejar de ser un hombre del mundo, ser un hombre de la carne y convertirnos en un hombre espiritual, el cómo tenemos que crucificar nuestra carne, cómo tenemos que ir renunciando y rompiendo todas las ataduras que nos llevan al pecado, que nos esclavizan al pecado. Porque el tema que les voy a compartir el día de hoy, el tema con el cual el Señor los quiere revestir de su amor y los quiere llenar de alegría, es el siguiente. Tiene este mensaje. Todos somos hijos y herederos de sus riquezas. Porque desde el inicio de este curso de formación hemos visto la necesidad de dar una respuesta definitiva a Dios Padre. Esa decisión de decirle, sí, te sigo, Jesús. Y ese sí es abrirle la puerta al Espíritu Santo para que empiece a obrar en nuestra vida. Ese sí es lo que nos va haciendo cada vez más dóciles a la voluntad de nuestro Padre. Porque yo estoy seguro que cada uno de los miembros de esta comunidad tomaron la decisión de decir sí, tomaron la decisión de dejarse conducir por el Espíritu de Dios. ¿Y saben lo que equivale a esto? Esto equivale a ser hijo y heredero de la familia más rica del universo. Somos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios tenemos privilegios y tenemos deberes. Y el mayor privilegio que tenemos como hijos de Dios es el perdón y el amor de nuestro Padre. Porque no importa cuántas veces caigamos, siempre y cuando vayamos con un corazón contrito al sacramento de la reconciliación, Dios Padre nos estará recibiendo con sus brazos amorosos. Y por amor nos va a querer guiar, nos va a querer moldear, nos va a querer hacer crecer en esta nueva vida espiritual, porque cada uno de los aquí presentes decidimos convertirnos en personas espirituales, en ser hombres y mujeres espirituales, no ser hombres y mujeres de la carne, no ser hombres y mujeres del mundo. Porque esta unión que tenemos con nuestro Padre, el vivir como hijos de Dios y ser guiado y conducido por el Espíritu Santo, nos hacen tener una serie de privilegios, pero también deberes hacia nuestro Padre. Por lo cual tenemos que aprender primero que tenemos que ser personas de oración, que tenemos que comunicarnos en espíritu y en verdad con nuestro Señor. Porque como nos dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, ahí el Señor nos dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Palabra de Dios. La oración para que te comuniques en espíritu y en verdad. Un diálogo honesto, un diálogo sincero, un diálogo en el cual nosotros le entreguemos toda nuestra vida, todos nuestros pesares, todas nuestras alegrías a nuestro Señor. Porque la oración cambia nuestra circunstancia, va cambiando nuestra vida si lo pedimos en el nombre de Jesús. Hay un estudio científico el cual reveló que la oración tiene poder para salvar a los matrimonios. Bueno, no lo escribieron de esa manera, pero ese estudio reveló que las parejas que oran significativamente una vez al día tienen una tasa de fracaso en Estados Unidos del 0.006%. Es decir, una de cada 2.400 parejas, una cosa así.
porque es en la oración en donde las personas encuentran esos puntos de reconciliación, eso es donde encuentran esa inspiración para resolver esas disputas que puedan tener también con los cónyuges, con los hijos, con los colegas de trabajo. Porque la oración cambia nuestras circunstancias, la oración tiene poder. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, lo pueden revisar en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Y hasta la ciencia también lo comprueba. Lo que pasa es que nosotros los católicos somos un poquito ciegos y no sabemos buscar muy bien la información y nos tragamos todo lo que nos venden en la tele y en el Facebook. Pero bueno, ese es otro tema para otra ocasión. Otra cosa que tenemos que aprender es que Jesús es nuestro hermano mayor, es nuestro intercesor por excelencia. En Juan, capítulo 14, versículo 13, ahí Jesús nos dice, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Palabra de Dios. Es Jesús, es el que se pone delante del Padre por nosotros. Es Jesús el que a través de su vida, muerte y resurrección nos alcanzó la salvación. Es Jesús a lo que nosotros tenemos que aspirar en nuestra vida. Es Jesús. Es convertirnos en otro Jesús, en un imitador de Jesús, lo que quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida. Entonces, si el primer deber que tenemos como hijos de Dios, como herederos de las promesas de nuestro Padre, es orar, pues tenemos que saber cómo orar. Como yo les había comentado alguna vez, hay tres formas principales de oración, las tres mayores formas de oración, que es la Eucaristía, tiene palabra de Dios, está la Eucaristía, está Jesús sacramentado ahí, es la oración por excelencia completa, es la mayor herencia que tiene la iglesia. Después de eso está la palabra de Dios, que es en donde Dios nos habla a nosotros, y la oración privada o la liturgia de las horas. Ahorita vamos a enfocarnos en la oración privada. Necesitamos, uno, orar de manera privada, personal, así como hace unos momentos decís el comentario de que el orar, el rezar en familia, en pareja, ayuda al matrimonio, cosa que el beato Patrick Peyton, Dios mediante futuro santo de la Iglesia Católica, decía, familia que reza unida permanece unida. Esto es muy importante porque nos ayuda a encontrar puntos en común y de reconciliación dentro de la familia. Pero también es importante que tengamos nuestro diálogo privado con nuestro Padre. Hay que diferenciar entre la oración en familia, la oración comunitaria, que la oración comunitaria por excelencia es la Eucaristía o lo que hacemos nosotros aquí en nuestro grupo, pero eso no sustituye a la oración privada, porque es la oración privada ese diálogo íntimo que tenemos con nuestro Padre, es ese diálogo íntimo que tenemos con Jesús, nuestro Salvador, es ese diálogo íntimo que tenemos con el Espíritu Santo para que nos vaya impulsando, nos vaya encaminando hacia el camino que el Señor tiene para nosotros. Entonces, punto número uno, hay que tener la oración privada, tener ese momento de intimidad con nuestro Padre. El punto número dos es sin egoísmos, sin soberbia. Hay que orar con humildad, porque la humildad significa que reconocemos nuestra propia fragilidad. Ustedes se fijaron en la oración de alabanza. Lo primero que hago es, doy gracias a Dios por todas las bendiciones y le pido perdón. Le pido perdón por nuestras propias fragilidades, por nuestros pecados. Nadie es perfecto, todos somos pecadores. Entonces la oración tiene que ser humilde, no podemos estar diciendo, ay Diosito mío, yo como soy muy bueno, y yo no peco, pero pues te pido por la vecina porque es medio sangrona y medio latosa. No, no,
La oración tiene que ser humilde. Tenemos que reconocer también nuestras faltas. El tercer punto es hacer la oración conforme a la voluntad de nuestro Padre, con obediencia y sumisión. Porque Dios Padre sabe lo que es bueno para nosotros. Dios nos pide que nos ajustemos a su voluntad. Cuando nos pide que nos movamos en obediencia, no significa que estemos renunciando a nuestro libre albedrío. Jamás. Lo que Dios pide de nosotros es que amemos. Y si nosotros amamos y seguimos a nuestro Padre, yo les aseguro que nuestras vidas van a estar llenas de dicha y de gozo. Ahora, bueno, vámonos al cuarto punto, ¿no? De cómo orar, que es en el Espíritu. Ojo, aquí en el libro dice en lenguas. El carisma o el don de lenguas no es un carisma que el Señor se lo dé a todos. Se puede dar a toda la comunidad, puede dárselo nada más a uno, se lo puede dar a dos. Los carismas el Señor los reparte según su voluntad y según vea la necesidad de la comunidad. Pero el orar en el Espíritu no nada más es, como diría San Pablo, hacer esos gemidos inefables. El don de lenguas son gemidos inefables que no tienen significado para el oído humano, porque el que le pone significado es el Espíritu Santo. Pero también se puede orar en el Espíritu, se puede hacer alabanzas, dejando que el Señor ponga las palabras en nuestra boca, dejando que el Señor sea el que hable, sea el que dé el mensaje, sea el que dé esa semilla que tanto necesita nuestro interior o inclusive la comunidad, nuestra familia. Eso también es orar en el Espíritu. Digo, hay que tratar de cuidar las formas y no nada más irnos por lo extraordinario. Orar en el Espíritu también es alabar. El punto 5 es orar con fe y confianza. Porque si oramos con fe y confianza, siempre vamos a orar con alegría, con gozo. Porque si oramos con fe y con confianza, si tenemos esa certeza de que somos herederos, que somos hijos de Dios, nos vamos a animar en esos momentos de tribulación. Nos vamos a fortalecer en esos momentos de tentación. Porque como oramos en humildad, como decíamos en el punto número 2, reconocemos que somos frágiles, pero estamos alegres y llenos de gozo porque sabemos que tenemos un Jesús que es nuestra salvación, que tenemos un Jesús que ya obtuvo la victoria por nosotros. Ahora nada más nos corresponde a nosotros apropiarnos de esas gracias, apropiarnos de esas bendiciones. Porque nuestra herencia como hijos de Dios, son muchísimas, son abundantes, son hermosas. Herencias como la vida eterna, el que no nos va a faltar nada en esta vida. Vamos a tener lo que necesitamos siempre y cuando sea algo bueno para nosotros y que se lo pidamos al Señor, que tengamos la protección de nuestro Señor ante las acechanzas del demonio. Pero la forma para cumplir los requisitos para obtener estas promesas es pidiéndolas. No sé si recuerdan que en la primera clase les dije, somos como niños espirituales, que luego les cambié la analogía que viene en el libro por somos bebés espirituales, estamos aprendiendo a gatear. ¿Qué es lo que hace un bebé? El bebé tiene hambre, pide de comer. El bebé llora, quiere que lo carguen. Eso somos nosotros. Tenemos que pedirle a nuestro Padre, Padre, dame tus bendiciones, Padre, ayúdame a perseverar en las virtudes, Padre, dame, Espíritu Santo, ven, infunde en mí los dones del Espíritu Santo, que tengo derecho a ellos como bautizados, dame esa fortaleza, dame el don de tu amor, dame el don de tu ciencia, ayúdame a temer y aborrecer el pecado. Pero la manera en la que esas promesas se cumplen en nosotros es pidiéndolas. Por eso es que si algún hermano o una hermana
no pide ayuda, pues uno tampoco no se puede andar ahí entrometiéndose además. Uno le tiene que dar entrada. Uno tiene que pedir el apoyo. Se fijan ustedes en las Sagradas Escrituras, los enfermos iban y pedían a Jesús que los sanara. Pedían a Jesús que los sanara. Pero ellos lo pedían. Ellos lo pedían. Ese es el llamado que nuestro Señor nos hace ahorita, que nosotros también pidamos esas promesas, obviamente viviendo en gracia, teniendo una vida profunda de oración, una vida que estemos constantemente en contacto con la palabra, porque la palabra de Dios es la forma en la que nuestro Señor va a comenzar a mandarnos mensajes, es la forma en la que el Señor nos va a ir instruyendo, nos va a ir moldeando, pero no podemos leer la palabra sin orar antes, porque si no se convertiría en un mero estudio académico, una lectura estéril. Pero si lo hacemos en oración, si abrimos nuestro corazón y dejamos que el Espíritu Santo venga y nos dé ese soplo, vamos a irnos maravillando hacia dónde el Señor nos va a ir guiando, nos vamos a ir maravillando con los mensajes tan amorosos y tan necesarios para nosotros en ese momento que el Señor nos quiere dar. Porque la oración sin la lectura de la palabra, sin la oración, puede ser o fría o netamente sentimentalista. En pocas palabras sería estéril. 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 Entonces, necesitamos orar. Porque el Señor nos dio potestad de ser hijos de Dios. Y todas las promesas de nuestro Señor se van a cumplir en nuestras vidas si las esperamos en fe, si estamos en gracia y si pedimos esas bendiciones, si pedimos esas bendiciones, pero tenemos que apropiarnos, tenemos que irnos despojando de nuestra carne, tenemos que irla crucificando, tenemos que ir rompiendo las cadenas del pecado, porque aunque tengamos esas promesas, todas esas gracias, todas esas bendiciones, esos dones, esos carismas que Dios Padre nos prometió, de nada sirven si no nos activamos, si no nos ponemos en acción. Ahí el libro pone un ejemplo. Imagínense que tiene un almacén lleno de sacos de cemento. Pues están muy bien allá en el almacén, no sirven de nada. ¿Qué es? Pues son bultos. Pero con el cemento podemos hacer una construcción fuerte. Podemos ir construyendo nuestro pequeño templo del Espíritu Santo, ¿no? Una pequeña eh, analogía. Entonces vamos a irnos formando buenos hábitos de oración. Si ustedes tienen las facilidades, busquen un lugar definido y un tiempo definido y con una meta definida. Yo les sugiero que empiecen pidiendo por ustedes. La manera en la que ustedes pueden ayudar a los demás es primero estando uno bien, primero uno estar creciendo, estando en mayor estado de gracia para poder apoyar en la luz de Cristo a los demás hermanos. No se vale, no se vale decir no tengo tiempo. El que diga eso, les voy a decir esto, son patrañas, son patrañas. Sí se puede. Tengo una hermana, una de mis primeras maestras, la hermana Ana, una mujer súper ocupada. En esa época su esposo estaba muy enfermo, se levantaba a las 5 de la mañana, cocinaba, hacía esto y luego se iba a atender a los hermanos, luego se iba a servir a la iglesia y luego tenía que ir con sus hijos. Y todo el día empezaba a las 5 de la mañana y su día terminaba a la medianoche de tantas cosas que tenía que hacer. Y es una servidora del Señor. Y la forma en la que ella encontró sus espacios de oración es, bueno, me pongo a orar mientras estoy limpiando la cocina, mientras hago la comida, mientras voy en el camión. Yo empecé a aplicar eso. Yo, por ejemplo, hace 2 años a mi suegra le diagnosticaron cáncer.
Entonces, yo constantemente tenía que estar llevando a mi esposa a casa de su mamá para que fuera a ayudar. Y yo en esos momentos que me quedaba atascado en el tráfico, yo me ponía a orar. Y vieran qué conversaciones tan hermosas tuve con nuestro Señor. Una vez que, digo, no todas las oraciones siempre tienen que ser súper serias, ¿no? Y una vez estando en el coche le decía al Señor, oye Jesús, desde que te conozco mi vida es como una montaña rusa. Para que ustedes entiendan esta referencia y lo que y mi reacción posterior, lo que sentí en mi interior, tienen que entender que yo soy una persona que me encantan los parques de diversiones. Soy adicto a las montañas rusas, a los juegos acá que bien vertiginosos. Soy adicto. Giovanni y yo somos súper fan de todos esos tipos de juegos mecánicos. Me encantan, ¿no? O sea, sube y baja, estrepitoso. Entonces yo le dije a Jesús, es que desde que te reconocí como mi rey y señor, desde que te conozco, desde que tuve mi encuentro contigo, mi vida ha sido una montaña rusa. Y me empezó a atacar de la risa. Pero me estaba muriendo de la risa. O sea, los que iban pasando, estaba manejando por el libramiento, me acuerdo, me veían como si estuviera lo que yo estaba risa y risa y risa y todo, y dándole gracias al Señor y alabándole todo. Porque sí, mi vida se convirtió en una vida llena de gozo, una vida llena de alegría. La analogía que yo usé en ese momento, pues fue la montaña rusa, ¿no? Porque a mí me divierte como un niño chiquito. Entonces uso estos ejemplos para que no encontremos los momentos de decir, no, es que no puedo porque tengo trabajo, no, porque tengo que hacer ejercicio. Por ejemplo, ayer yo tuve un accidente que me lastimé la columna y el doctor me dijo, antes de que empieces a correr, camina. Entonces caminé ayer como unos 6 kilómetros. Y estuve recorriendo todo el parque y estaba llorando mientras estaba haciendo ejercicio. Mientras estaba haciendo ejercicio. Y andaba yo bien maravillado, ¿no? Porque o sea, aquí donde vivo, pues tengo la vista, el cerro de las Mitas bien bonito, muchos arbolitos y todo. Estaba yo bien contento, ¿no? Entonces, el que diga que no tienen tiempo, pues son patrañas. Formas hay. Ahora, otro buen hábito de oración es encontrar un método. Por ejemplo, un método muy recomendable es leer una porción de la palabra o escuchándola y obviamente hacer una pequeña oración, un Padre Nuestro algo antes de leer la palabra y luego ya empezar a hacer nuestra oración personal. Si te agarramos esta buena costumbre, luego el Señor nos va a ir hablando a través de su palabra, nos va a ir dando citas el Señor para que nos vaya instruyendo. Ahora, también puede ser una oración netamente personal, decir, Jesús, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? ¿En qué te puedo servir? Oye, Jesús, me pasó esto. Ahora, no hay que usar la Biblia para adquirir conocimientos o información. Sí, es un texto literario muy bello, es la historia de amor más maravillosa de la historia de la humanidad, pero no hay que acercarnos a la palabra como un texto académico, como un texto literario, sino como un medio por el cual Dios nos habla. Tampoco no hay que andar a las prisas ni nada leyendo 100 páginas por día. Podemos irnos poquito a poquito, poquito a poquito. Ahora, también tenemos que hacer cosas a nivel personal. Irnos preguntando qué pecados tenemos que abandonar, qué cadenas nos están impidiendo apropiarnos de esas gracias, ya son, llámese el resentimiento, las mentiras, qué promesa queremos, qué gracia, qué bendición queremos apropiarnos de nuestro Señor y pedirla. Y también buscar qué ejemplo tenemos que seguir. Por ejemplo, muchos ven a San Benito Abad o San Benito de Murcia como un intercesor por excelencia contra las asechanzas del enemigo. Pero yo por el contrario, a los hermanos se los recomiendo, sobre todo para cuestiones de la castidad, como intercesor, San Benito Abad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Si la medalla de San Benito dicen que no sé qué, que nada, bueno, la explicación sobre los sacramentales lo vamos a ver más adelante.
¿Pero por qué lo recomiendo? Porque San Benito Abad, cuando estuvo él se apartó para llevar una vida de oración solitaria y el enemigo se le apareció en forma de mujer. San Benito Abad en su infancia pues tuvo un pequeño crush con una niñita de su pueblo, ¿no? Pero pues era una niña, ¿no? Y se le aparece como mujer ya. Entonces, San Benito Abad, en vez de pecar y decirle al enemigo, no, ¿sabes qué? Sí, cedo, prefirió ir a tirarse un matorral lleno de espinas que caer en pecado. Eso lo uso como un ejemplo de excelencia para las personas que, por ejemplo, estén luchando en ese tipo de temas, ¿no? Usé el ejemplo, ¿no? O pueden simplemente nada más invocar a nuestra Santísima Madre, que es el ejemplo por excelencia de todas las virtudes y de todo lo bueno en esta vida, pues nuestra Santísima Madre, si no se quieren equivocar. También hay que ser conscientes de qué cosas tenemos que evitar, qué es lo que nos hace caer, cuál es nuestro talón de Aquiles. Y también qué pensamiento nuevo me ha llegado sobre nuestro Señor, detener, reflexionarlo, empezar a alabarlo. Si bien en algún momento en el día que se acuerden de Jesús, pueden decir, bendito y alabado seas Jesús. Porque hay que estar unidos en Cristo, orando a Él, en Él y con Él. Ahora les voy a dejar una tarea para hoy en la noche, antes de que se duerman, que estén sobre sus camas con sus ojos cerrados y vayan meditando y váyanse gozando de todas estas promesas, de toda esta enseñanza, de todo lo que hemos compartido el día de hoy. Porque el mensaje que el Señor nos ha traído el día de hoy es un mensaje de alegría, es un mensaje de gozo, es un mensaje de esperanza. Porque como nos dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 41, estén despiertos y orando para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Palabra de Dios. Bueno, hermanas, con esto nos terminamos la clase del día de hoy. Voy a parar la grabación.